Santa Cecilia, Día de la música. Mi mamá adoraba la música, ustedes saben que tocaba el arpa, pero toda la música para ella era una parte fundamental de su vida. Bueno, les prometo que esto no va a ser largo para los que están de pie. Saben que siempre que dicen los oradores voy a ser breve, nunca son breves, pero les prometo que esto va a ser breve de verdad. José Gregorio Villegas es un venezolano orgulloso de sus raíces merideñas. Abogado de la Universidad de los Andes, hizo el bachillerato en el Liceo Militar Jáuregui en La Grita. Trabajó varios años en la Fiscalía General de la Nación y fue con motivo de sus estudios de posgrado en Historia en la UCAP cuando tuve el gusto de conocerlo. Me habló de su admiración por Alicia Pietri de Caldera y del papel no investigado suficientemente sobre el rol que ejercieron las primeras damas en nuestro país, particularmente desde María Teresa López Contreras para acá, y esencialmente en el periodo democrático 1958-1998. He coincidido con muchos otros al repetir insistentemente en que la reconstrucción de Venezuela tiene que fundamentarse en esos 40 años que con sus aciertos y errores ha sido el mejor de toda nuestra historia republicana. Y esa reconstrucción, Dios mediante, viene y viene pronto. La destacada labor de las primeras damas en defensa de la familia, la niñez y la ancianidad fue particularmente importante en ese periodo democrático. Alicia Pietri de Caldera, con su manera propia, respetó y profundizó los programas realizados por sus antecesoras, pero realizó los suyos, orientados a fomentar la lectura y a educar a través de la recreación, en el caso de los niños, y a motivar la responsabilidad ciudadana, en el caso de los adultos. Este libro recoge los rasgos fundamentales de su paso por este mundo, de lo que fue su vida y de los programas que impulsó, cuya filosofía está vigente para el presente y el futuro del país. Reservada como era ella con su vida privada, no le fue fácil a José Gregorio descubrir muchas de las facetas de su potente personalidad. En nombre de la Fundación Tomás Licano y de la familia Caldera Pietri, debo comenzar por agradecer a Leonor Jiménez de Mendoza, Tita, quien siempre apoyó a nuestra mamá en sus proyectos y quien al plantearle la idea del libro se entusiasmó inmediatamente y me puso en contacto con la directora de ediciones de la Fundación Empresas Polar, Gisela Goyo, cuyos consejos y recomendaciones fueron muy valiosos para el resultado obtenido. Fue ella quien tuvo el acierto de seleccionar a la diseñadora Valesca Belisario, quien produjo un libro de enorme calidad y belleza estética, como acostumbra hacerlo con todos sus trabajos. Agradezco también el minucioso trabajo de digitalización de las fotografías realizado por Jesús Gabriel Luces y la adaptación del diseño para Amazon que realizó con gran profesionalidad y competencia Sofía Griffiths Jaimes. Un agradecimiento especial a Magdalena y Carlos Luis Caprile por el empeño y la generosidad que tuvieron en producir esta edición de lujo que hoy presentamos y que dentro de la situación actual del país yo diría que es de superlujo. Carlos Luis dice que podría ser un regalo de lujo en diciembre. Y a José Ramón Gutiérrez, el hombre de Cálatos y distribuidor del libro, quien tuvo la generosidad de ofrecer un descuento especial en ambos formatos para beneficio de los asistentes a este acto. Los que llegamos en algún momento a trabajar con Alicia Pietri de Caldera, conocimos sus cualidades innatas de liderazgo y buena gerencia. Ella decía que se había graduado en la Universidad de la Vida, logrando que todos los que trabajaban bajo su conducción dieran lo mejor de sí mismos para alcanzar los objetivos propuestos. Los que trabajamos con ella, y aquí hay muchos presentes, sabríamos que si ella estuviera aquí con nosotros, le diría a José Gregorio, te mereces una cola de un...
Con ustedes, José Gregorio Villegas. Buenas tardes, muchas gracias a todos por su asistencia. En verdad que creo que la cola de un me hace falta para refrescar la garganta. Bueno, mi relación con Alicia Pietri de Caldera comenzó siendo muy pequeño. Yo vivía en un pequeño pueblo del estado Mérida y allá ese pueblo todavía no aparecía en el mapa de Venezuela, es Chihuahua. En aquella época, para iniciar estudios en la provincia debías tener 7 años de edad cumplidos, porque los jardines de infancia eran cosas de la ciudad. Como mi cumpleaños en diciembre, me restaban 1 año de estudio, y cuando todavía no cursaba el primer grado, yo ya tenía un sueño, y era viajar en avión. Ya sabía que los mejores estudiantes del único grupo escolar del pueblo habían ido al plan vacacional de doña Alicia. Entonces le pregunté a un primo cómo hacía para ir al plan vacacional, y él me dijo: debes estudiar mucho, debes ser el mejor estudiante, sacar las mejores notas, y así irás al plan vacacional. De esta manera, Alicia Pietri de Caldera influyó en mi vida por primera vez. Mi primera meta de niño era ser un estudiante sobresaliente para viajar en avión. Era mi objetivo principal. En segundo término, al lado de mis méritos académicos, había que portarse bien para ser reconocido como una buena persona. De esta forma, ya estaba sembrada la semilla del pensamiento de Alicia, un ciudadano digno en una Venezuela de primera. Luego, a lo largo de mi vida, Alicia Pietri de Caldera siempre estuvo presente, primera dama en 2 oportunidades en las que realizó numerosos programas. En el transcurso entre esos 2 periodos, no se quedó tranquila ante la realidad nacional. Al concluir la primera presidencia de su esposo, se lanzó junto a un grupo de personalidades que confiaron en ella a proveer y concretar esta extraordinaria obra que ha sido el Museo de los Niños de Caracas, pionero en América Latina e inspirador de otros museos. Mi admiración por Alicia fue creciendo a lo largo del tiempo al ver su actuación positiva, hasta el punto de haberse convertido en una inspiración en mi tesis de posgrado de Historia de Venezuela en la Universidad Católica Andrés Bello, cuyo título de la tesis es La primera dama como una institución político-social en la democracia venezolana. Y fue en el discurrir de esta investigación que Andrés me hizo la propuesta de hacer este libro que hoy presentamos y que es el primero que se hace sobre una de nuestras primeras damas. Espero sinceramente que este sea el inicio de otros libros, que se resalte el papel de varias insignes venezolanas que cumplieron en la reafirmación de la familia, en la protección de la niñez y en la ancianidad del país. Como esposa del presidente Rafael Caldera, máximo líder de la democracia cristiana, Alicia jugó un papel de estar siempre a su lado, nunca detrás ni delante. Ella decía que no era una mujer política, sino la mujer de un político. Reconocía que habían valiosas dirigentes políticas a las que respetaba y a las que les correspondía ese papel. Ella era una madre de 6 hijos, que era el objeto de su mayor preocupación y atención, y acompañaba a su esposo en las luchas políticas, pero no participaba directamente. Admiraba y amaba profundamente a Rafael Caldera. Solidaria, siempre con él.
era a la vez su mayor cable a tierra en la intimidad. En una vida a veces llena de muchos sinsabores, nunca desertó, como lo aseverara Rafael Tomás en sus palabras al final de la misa conmemorativa del centenario de su nacimiento. La posición más exigente del gobierno es el de la primera dama. El cargo, como tal, no existe en la Constitución o alguna ley. Tampoco es remunerado. La única gratificación es la satisfacción personal de servir, de ser útil al país. Como una anécdota, en una reciente visita que realicé a la casona, la otrora residencia presidencial, me incorporé a un grupo formado por alumnos de bachillerato. Se preguntaban cuáles eran las funciones de una primera dama. Algunas de las jóvenes saltaron diciendo jocosamente: tomar café y té, levantando el meñique. Me sorprendió constatar el desconocimiento que existe sobre el tema, y por eso la importancia del libro que hoy presentamos. Alicia Piedri de Caldera, como primera dama, abrió la casona a las visitas del público. Colegios enteros y visitantes de todo tipo se registraban para acudir semanalmente a la visita guiada. Lo mismo intentó hacer con Miraflores, otorgándole a nuestro patrimonio nacional la importancia que debe tener en nuestro acervo. Respetó y profundizó los programas que tenía ya en marcha su antecesora, Menca Fernández de León, por quien tuvo siempre respeto y admiración, pero desplegó su imaginación con plena libertad y desarrolló nuevos programas. Así aparecieron el ya mencionado Plan Vacacional, que llegó a movilizar 105,000 niños en toda Venezuela, conociendo mejor al país para quererlo más. La Semana de la Cultura, que se celebraba un solo día, lo extendió, repito, a una semana, para acercar a los niños al cultivo de las bellas artes. La Fundación por primera vez hace publicaciones y crea un regalo navideño que eran páginas para imaginar, y de esta manera estimular la lectura y su comprensión. Y por supuesto el programa de televisión para preescolares Sopo 200, producido íntegramente en el país. Finalizado este primer gobierno de Rafael Caldera, ella tuvo la iniciativa de crear el Museo de los Niños de Caracas, que tiene ya más de 40 años de existencia, y como dice su directora, Mireya Caldera Pietri, se ha mantenido abierto contra viento y marea, a pesar de que hace más de 20 años le quitaron el subsidio del Estado que le otorgaba el Ministerio de Educación. Su labor, sin embargo, no se ha detenido, motivando a los niños a profundizar su curiosidad por la ciencia y la tecnología, bajo el conocido lema de aprender jugando. Pero como digo en el libro, Alicia no se quedó congelada en el tiempo. En el segundo gobierno de su esposo se adaptó a los cambios trascendentales ocurridos en el país, como el de la descentralización, adaptando el trabajo de las entonces llamadas Fundación del Niño, antes Fundación Festival del Niño, a programas descentralizados. Con ese sello propio que imprimía a sus acciones, Alicia continuó ese periodo promoviendo la lectura en los más pequeños a través de su programa Vamos a leer un cuento, y lideró un programa nuevo convocando a la responsabilidad social que llamó Un Cariño para mi Ciudad, destinado a recuperar las áreas verdes de la ciudad de Caracas.
Alicia Pietri Montemayor contrajo matrimonio a los 18 años. Tuvo 6 hijos en 11 años, lo que la obligó a consagrarse a la vida familiar, más exigente aún para ella, por la intensa vida pública de su marido, hasta que le tocó ser primera dama del país con los hijos ya crecidos. Entonces demostró su gran capacidad gerencial, trabajando sin sectarismos, incluyendo en sus equipos de trabajo con diferentes agentes con diferentes mentalidades y posiciones políticas. Sin embargo, lo que la gente no sabía es que Alicia tuvo que superar su timidez para hablar en público y enfrentar las cámaras de televisión. Y no solo lo hizo, sino que lo hizo muy bien. Alicia fue la primera dama en viajar en representación del país al exterior con motivo del terremoto en 1970 en Pativilca, Perú, acompañada del canciller Calvani y varios ministros. Curiosamente, fue la primera dama en usar pantalones como prenda de vestir y también en ser mencionada recurrentemente por el presidente en sus alocuciones y ruedas de prensa. En general, el país tiene un excelente recuerdo de la sobriedad y distinción con que nos representó ante dignatarios de otras naciones. Hoy es la primera dama en tener un libro que no pretende ser una biografía, sino rasgos predominantes de su inolvidable presencia, aun cuando es un género que han cultivado todas las generaciones, en todas las culturas. En Venezuela no es costumbre escribir memorias, tampoco biografías. Quiero agradecer a los hermanos Caldera Pietri, quienes al asumir yo el reto de descubrir el mundo de su madre, me presentaron a Alicia Mía, como la llamaron sus nietos. Fui respaldado por toda la familia, recorriendo hechos, anécdotas, detalles, manteniendo una fluida y estrecha comunicación. Me dieron acceso a sus archivos y me facilitaron el contacto con colaboradores cercanos, obteniendo de primera mano el relato de Mary Bello de Delgado, Carmen Cecilia González de Maíz, el Flaco Domingos Álvarez, Mary de Aldrey, Rosita Hernández y Evelia Serrano. Tuve el privilegio de que fuera el propio don Rafael Tomás quien editó en su computadora el texto completo con sus notas a pie de página. Todo un orgullo. Muchas gracias. Reconstruimos dos épocas para distinguir en ellos una vida, una obra. Hoy alcanzamos el destino, llegamos con bien. Mi agradecimiento también, por supuesto, a la Fundación Tomás Lizcano y a su presidente Andrés Caldera Pietri, sin cuya notable participación y empuje no habría sido posible la realización del libro. Diariamente, el Museo de los Niños, la Esfera de Caracas y ahora este libro alumbrarán como lucero de la mañana a las viejas y nuevas generaciones. Fue toda una vida amando a Venezuela. En uno de los mensajes que Alicia solía hacer el Día de las Madres, dijo: si las mujeres venezolanas nos empeñamos, podemos asegurarle a nuestros hijos un futuro mejor, una Venezuela de primera, como ella lo soñó y lo trató de hacer. Fue parte de su filosofía la que me ganó como su primer admirador. Alicia Pietri de Caldera, en lo que fue más difícil en escribir este texto, fue su descripción personal,
discreta, sencilla y elegante, al mismo tiempo fina e inteligente, culta y disciplinada, trabajadora eficiente. Se ganó el respeto y el reconocimiento de todo el país, por encima de cualquier diferencia. Sus hijos agradecieron orgullosos el homenaje que el Parlamento venezolano le hiciera por unanimidad a su fallecimiento. Para concluir estas palabras, agradeciendo infinitamente su presencia, debo decirles que si se quedaron curiosos y quieren saber si en definitiva viajé o no en avión, les recomiendo que compren el libro. Allí está la respuesta. Muchas gracias. Vamos a invitar a Mireya, a Cecilia y a la mamá de José Gregorio para que bauticen el libro.